Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos visitando lugares recónditos, internos, profundos, y los miramos cara a cara y así vemos mejor su interioridad, su profundidad y vemos también mucho mejor su autenticidad. Estamos analizando el libro Así habló Zaratustra y hoy nos toca hablar de un capítulo tremendo, que se llama De las moscas del mercado. Es el capítulo 12 de la primera parte de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Nietzsche en realidad no habla nunca de clases sociales a modo como lo entendía Carlos Marx. Cuando se escribe el manifiesto comunista, que se escribe en el 1848, que es de Marx y Engels, entonces Nietzsche tenía 4 años. Pero Nietzsche conoció este tipo de pensamientos y los conoció muy bien. Este tipo de movimientos que había entonces de liberación, pero que utilizaban en la clasificación de los seres humanos, utilizaban el criterio fundamentalmente el criterio económico. El mismo manifiesto comunista empieza hablando de ricos y pobres, empieza hablando de opresores y oprimidos. Dice lo siguiente: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Estas son las divisiones que solemos encontrar en las obras de Carlos Marx. Pero Nietzsche esta división no le gusta, porque para él cree que esta división, esta clasificación, que la sociedad esté dividida en clases, ese criterio económico para Nietzsche no es suficiente. Nietzsche cree que es un criterio externo al ser humano y él busca criterios de otro tipo. Él busca criterios a ver quiénes son los creadores de valores. El creador de valores es el elevado. Este es la clase número 1. Esta es la clase superior. El que es capaz de crear valores. El que es capaz de conseguir la libertad individual. La libertad individual, la suya. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue con un cierto dominio de uno mismo. Pero un dominio que no es de leyes externas, sino que es por convencimiento de que uno quiere convertirse en una auténtica obra de arte. Esta imagen de persona, esta imagen que es el cuidado de uno mismo, que es la elevación por encima de uno mismo, que es la voluntad, que es la aristocracia interna de Aristos, que significa lo mejor, que es la soledad, que es la libertad, este tipo de palabras, este tipo de criterios, actualmente ni se entienden siquiera. Imaginaros vosotros que nosotros dijéramos, es que tengo una amiga que se ha casado con un rico. Bien, se entiende perfectamente y es lo que se dice. Pero que dijera, tengo una amiga que se ha casado con un individuo que es creador de valores. ¿Qué es eso? Un creador de valores. Que es una persona auténtica. Que es una persona que le encanta una soledad que él mismo se ha creado. Para Nietzsche, la división fundamental, sobre todo lo que expresa en este texto, es creadores y comediantes. Y Nietzsche es extremadamente beligerante contra todos los farsantes y debiluchos que chupan la sangre, como lo era Nietzsche contra las clases dominantes. Lo que pasa es que en Nietzsche no es tan fácil distinguir estas clases y estos criterios que él utiliza para hacer esas divisiones que él hacía. Porque, en realidad, cuando nosotros pensamos, ¿qué es un creador de valores? Una persona que es capaz de crearse a sí mismo, constituirse a sí mismo. Claro, el filósofo lo que intenta es allanar el camino para que las personas consigan encontrarse a sí mismos y tengan una relación maravillosa consigo mismo,
Pero para eso hay que construirse un lugar. Y ese lugar que te construye es el lugar de tu intimidad, de tu soledad, y te la has buscado tú. El cuidado de uno mismo. Y ese papel del filósofo que es de construirse a uno mismo, en relación con uno mismo, en relación con la naturaleza y en relación con los demás, esto Nietzsche lo ejerce continuamente, lo predica continuamente. Muchas veces con unos zurriagazos impresionantes, pero intenta que sea así, porque él era un gran filósofo. Y ahora, para hablar en este tema, ha buscado la imagen del mercado. Y es una imagen curiosísima. Las moscas del mercado se llama el capítulo. El mercado. Los lugares de debate. No es solamente un mercado, que ya es una imagen increíble. Los mercados que están moviéndose, que hay charlatanes, que gritan, que llaman, que vienen. Total, que es un mercadero. Un mercadeo. Los mercaderes, de los que ya también hablaba el Evangelio. Entonces, el mercado. Pero, por lo que dice aquí, podríamos entender también no solamente esa imagen de un mercado donde se compra y se vende productos físicos, sino lugares de debate, tertulias de radio, de televisión. Incluso me atrevería a decir parlamentos y senados, que son como mercaderos. Allí los mercaderes, los comediantes, los representantes del pueblo, los actores llamados por el pueblo grandes hombres, el pueblo a estos les llama grandes hombres, son los grandes hombres los que nos están representando. Y están allá, en esos parlamentos y en esas tertulias literarias, en esos debates. Para Nietzsche, la mayoría de las veces son farsantes. Son farsantes. Son farsantes y son embusteros. Y son personas que de grandes no tienen nada, tienen muy poco. Mirad vosotros si este mundo no está regido por la relación de mercadeo. ¿Qué es, sin embargo, un gran hombre? ¿Cuáles son los grandes hombres del presente? ¿Cuáles son los grandes hombres? Fijaros vosotros, en Grecia había un personaje que se llamaba Diógenes. Y era un personaje muy sabio y muy listo, pero vivía en una especie de cabaña, bueno, en un bidón decían que vivía, muy pobremente. Y un día le dicen nada menos que a Alejandro Magno, le dicen a Alejandro Magno, oye, Alejandro, hay un sabio, hay un filósofo que es de una profundidad increíble. Y así voy a ir a verlo. Y Alejandro Magno, el hombre más brillante de la historia, el hombre más potente, el hombre quizá más atractivo, más fascinante, va a ver a Diógenes. Y cuando hablan un rato, se da cuenta de que es muy listo. Y entonces Alejandro Magno le dice, oye Diógenes, pídeme lo que quieras, que te lo voy a conceder. Y no sabéis cuál es la petición de Diógenes. Diógenes le dice, amigo Alejandro, apártate que me estás tapando el sol. Me impides que yo siga teniendo el sol. Por lo tanto, la única petición que le hace es esta. Apártate que me estás tapando el sol. Esto, cuando yo lo oí la primera vez, me causó un impacto profundo, serio. Pero actualmente esto lo cuentas y la gente se ríe. Qué tonto, qué imbécil. Sin embargo, estos eran los criterios que tenían los griegos. Contaban esta historia y les hacía mella en ellos. Consideraban que esto era ser sabios y esto era ser personas a las que podríamos imitar. Estos eran grandes hombres. Y por eso Nietzsche, que conocía muy bien estos criterios y que conocía muy bien el pensamiento de los griegos de esta época, Nietzsche
aconseja. Y así empieza este capítulo de las moscas del mercado. Empieza diciendo: huye, amigo mío, a tu soledad, a la tuya. No a la soledad sin más, que puede ser muy triste. No, a la tuya. ¿Qué es la soledad? La soledad es aquel lugar en que nosotros nos construimos. Bueno, puede ser, es otras cosas también, pero puede ser aquel lugar que nosotros construimos y en el que nos encontramos. Allí donde nosotros nos encontramos con nosotros mismos, porque allí no hay ruido de los grandes hombres, de esos grandes hombres que le llama el pueblo, pero que de grandes no tienen nada, de esos comerciantes. Ni está tampoco el zumbido de las moscas venenosas. Allí lo que está es el árbol que mira al mar y al que tú puedes contemplar y al que tú puedes acercarte y ser feliz. El pueblo no entiende mucho de lo grande, pero le gusta sentir a estos bufones. Esa diferencia sí que la establece también Nietzsche entre aquellos que defienden a los bufones, que aplauden a los bufones, que quieren que haya muchos bufones porque son los que le apoyan y los que les defienden, y otros que no son bufones. Grande, sin embargo, para Nietzsche no es aquel que va allí a esos lugares de diálogos y de debates. Grande es, sin embargo, el creador, los creadores de nuevos valores. Esos. Pero claro, ¿qué es un creador de nuevos valores? ¿Qué es un creador? Pues es aquel que utiliza todo su potencial para conseguir que ese potencial suyo como ser humano se ponga en acción, se active y desarrolle lo más valioso que hay en él. Y lo más valioso que hay en él tiene que ser el amor a la libertad, el amor a lo grande, el amor a lo maravilloso, el amor a desarrollar plenamente aquello que hay en él. Nietzsche llega a insinuar incluso que estos comediantes y actores comerciales carecen de espíritu. Si este tipo de personas que están por ahí, si no tienen espíritu, si es que no saben nada, no tienen de espíritu. Pero claro, Nietzsche no era tan radical. Nietzsche era demócrata de las posibilidades. Nietzsche creía en las posibilidades. Y por lo tanto, ha insinuado que a lo mejor no tienen espíritu, pero no. Acaba diciendo que estos tienen espíritu, pero les falta conciencia de que tienen espíritu. Les falta darse cuenta. ¿Qué es lo que nos falta? Todos. Nos falta darnos cuenta que efectivamente tenemos ese espíritu que es igual, o que por lo menos tiene posibilidades suficientes como para desarrollarse. Y esto es igualdad, y esto es creencia en el ser humano, y esto es también democracia, la democracia nietzscheana, que es la de las posibilidades de cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, el que se mueve en los momentos en los cuales está el marxismo defendiendo esa igualdad de clases, él cree en esa igualdad, pero cree que cada uno es culpable de sus miserias y que cada uno tiene que intentar salir de esas miserias. Pero bueno, Nietzsche, por eso, porque cree que es que no tienen conciencia de ese espíritu, aunque tengan espíritu, por eso Nietzsche los va a vapulear, y los va a vapulear fuertemente. ¿Qué hacen estos grandes hombres, comediantes, actores, farsantes? ¿Qué hacen? Para que Nietzsche les tenga que criticar tanto. Y dice, derriban, no demuestran. Derriban. Y derriban lo que existe. Derriban lo elevado, derriban lo bueno. Vuelven locos a los otros, no convencen. Y si es necesario, utilizan la fuerza y la sangre. Aquí es duro, es fuerte. Sí, son chupadores de sangre. Desprecian lo elevado, de tal forma que llaman mentira y nada.
Eso no sirve para nada, hombre. ¿Cómo te vas a dedicar tú a estudiar filosofía, a estudiar música, a estudiar arte, a crear escuelas artísticas? ¿Para qué? Eso no sirve para nada, eso no es nada. Y entonces intenta derribar y destruir a aquellos que son grandes personajes, grandes hombres. Porque los grandes hombres tienen a veces admiradores en el sentido que les causa una cierta venganza. Causan los demás una cierta venganza, pero nunca tienen grandes amigos. Porque los seres humanos somos así de ruines. No somos capaces de engrandecer al que efectivamente es creador. Y es maravilloso. Pero esta distinción que yo estoy haciendo, ir pensando a ver cuántas personas conocéis vosotros que sean así, verdaderos creadores. De escuelas artísticas, de arte, ¿para qué sirve eso? Dirían ellos. Pero además, no te dejan en paz estos comediantes, estos actores, estos farsantes, no te dejan en paz. Siempre te piden que te decantes por ellos o que decidas. No soportan la indecisión y la lentitud. No soportan que la gente sea reflexiva. Todo lo grande necesita reflexión, como el pozo, dice Nietzsche. Como el pozo que necesita calma para descubrir qué es lo que hay en su profundidad. Gente súbita, le llama Nietzsche. Son cambiantes, variables. Pueden cambiar una opinión o pueden cambiar de forma de ser por intereses mañana mismo. Es el mercadeo. Sin embargo, la sabiduría de Zaratustra es la siguiente. Fijaros vosotros qué diferencia entre unos y otros. La sabiduría de Zaratustra dice, todo lo grande se aparta del mercado y de la fama. Apartados de ellos han vivido desde siempre los inventores de nuevos valores. Marx diría, ante esta situación de desigualdad, lo que hay que hacer es revolución. Revolucionar. Una revolución y eliminar estas clases sociales. Pero se eliminarían estas clases sociales, pero los hombres seguirían siendo muy diferentes unos a otros. Porque unos serían creadores de valores y otros son sumisos. Nietzsche no aconseja hacer la revolución social, sino que lo que aconseja es huir. Es curioso que Nietzsche aconseje huir. ¿Por qué? Porque la idea del Beatus Isle, de Horacio, y después de Fray Luis de León, que son pensamientos y de muchos poetas y grandes pensadores, la idea de que la felicidad está en la huida y no en el enfrentamiento, porque siempre acabas perdiendo, porque son muchos, no lo dice Nietzsche, son muchos, y son muy vengativos. Entonces, el valor de huir. Dichoso aquel que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo ha habido. Esta es la distinción de Nietzsche. Huye a ese lugar. Y entonces serás dichoso, beatus. Serás dichoso porque te encontrarás contigo y con la naturaleza, que no te va a defraudar. Estos, además de todo lo que estamos diciendo que hacen, son vengativos. Son pequeños en espíritu y son mezquinos. No levantes el brazo contra ellos, nos dice Nietzsche. Son innumerables. Y es verdad. ¿Qué vas a ganar levantando el brazo? Hay gente que está muy enfadada, se enfada mucho, porque, hombre, tranquilo, si no vas a poder solucionarlo, tú tranquilo. Búscate a ti mismo, encuéntrate a ti mismo o a ti misma. Si no te alejas, nos dice Nietzsche, acabará resquebrajado. Son moscas venenosas. Acribillado por moscas venenosas te encuentras. Aléjate, huye. Tremenda descripción psicológica de estas personas, que son los que acribillan, los que hieren, los que derriban, codician sangre,
son gusanos venenosos. Son personas que codician continuamente subir, ascender. Busca la cercanía, ellos buscan la cercanía tuya incluso con la alabanza. Te adulan y lloriquean. Son cobardes y por tanto son astutos. Piensan y cavilan, pero siempre para sacar ventaja. Ellos te castigan por todas tus virtudes. Solo te perdonan de verdad tus fallos, dice Nietzsche. Ellos te castigan por todas tus virtudes. Por supuesto, porque no soportan que tú puedas tener una auténtica felicidad. Y hay gente que no soporta que los demás sean felices a su alrededor. Y por lo tanto, te van a castigar. Solo te perdonan de verdad cuando tú tienes fallos y dices, ah, sí, pobrecito, sí. Mira, tan listo como era y tan eso, pues se ha equivocado y ha tenido. Entonces sí, entonces están dispuestos a perdonarte. ¿Cómo enfrenta Nietzsche dos posturas de seres tan diferentes? ¿Cómo las enfrenta? Estas dos posturas. Y dice Nietzsche algo interesante. Los suaves y de sentir justo, es decir, los elevados, dicen lo siguiente. Sobre los otros, dicen sobre los otros lo siguiente. No tienen ellos la culpa de su mezquina existencia. Y yo me he encontrado mucha gente que cuando se habla de estas personas, que muchos de ellos son psicópatas declarados, dicen, ellos no tienen la culpa, pobrecillos. No tienen la culpa de su mezquina existencia. Y sin embargo, los grandes dicen, perdón, ellos, los que son mezquinos, dicen acerca de los grandes. Dicen, los de estrecha alma, dicen, culpable es toda gran existencia. Para esta diferencia, para estos comediantes, actores, los otros llevan una mezquina existencia. Son culpables de su existencia. Son culpables de su grandeza. Y son culpables, ellos, por ser grandes, son culpables. El grande, el elevado, es culpable. Mientras que ese grande dice que no tienen ellos la culpa de esa vida que llevan. De esa mezquina existencia. Mientras que estos dicen de los grandes que ellos son mezquinos y son culpables de su gran existencia. Además, no consigues nada con ser suave, nos dice Nietzsche. De ser suave con ellos, porque siempre se sentirán despreciados por ti. Hagas lo que hagas. Porque ellos intuyen tu grandeza, pero no son capaces de asumirla. Te pagan tus bondades con daños encubiertos. Porque en el fondo son vengativos. Eso es lo que viene a decir Nietzsche. En el fondo son vengativos. Tienen una venganza dentro de sí. Y ante esta situación, ¿qué puede hacer un alma grande? No intentar transformarlos. No tienen arreglo. Huir, huir, huir. Esa es los consejos que nos da Nietzsche. Huir, huir. Y como todos los capítulos al final son muy bonitos. Y entonces dice aquí, sí, amigo mío, para tus prójimos eres tú la conciencia malvada. Pues ellos son indignos de ti. Por eso te odian y quisieran chuparte la sangre. Tus prójimos serán siempre moscas venenosas. Lo que en ti es grande, eso cabalmente tiene que hacerlos más venenosos y siempre más moscas. Huye, amigo mío, a tu soledad. Y allí donde sopla un viento áspero y fuerte, allí lo limpia todo. Allí en tu soledad se limpia todo esto. No es tu destino el ser espantamoscas. Así habló Zaratustra. Como veis, es un capítulo tremendo en el que Nietzsche pone el ejemplo del mercado para hablar como si fuera sus discípulos, como si fuera un maestro,
que está explicando cosas maravillosas, cosas interesantes, muy profundas, que te hacen pensar y que te hacen pensar sobre aquello que nosotros vemos como muy evidente, que todos estos grandes personajes son los grandes hombres. No, hombre, no, no son los grandes hombres, son moscas del mercado, o por lo menos piénsalo, piensa estos pensamientos, ya que nos estamos acercando, ya que los vemos, piénsalos y que te sean beneficiosos. Muchas gracias.